Hablar sobre la eutanasia y el suicidio asistido, o lo que podemos denominar también como síntesis, muerte asistida, desde una perspectiva ética de salud pública y viendo todas las aristas desde la filosofía, la religión, la cultura, por supuesto, es una de las propuestas que realiza el autor del libro del cual vamos a hablar esta tarde. Estamos hablando de cómo y cuándo morir. Es un ensayo con una perspectiva de una ética sobre el fin de la vida. Y esto lo realiza el filósofo y académico Daniel Löwe. ¿Lo dije bien? Bastante Estuve bien. tratando de... León me dijo que se significaba en alemán. En este libro que viene también a remecernos de alguna manera, pero con muy buenos argumentos, de este conservadurismo y también paternalismo que tienen no tanto la sociedad, sino las autoridades que nos representan. Y bueno, si estamos hablando, no es el caso de Chile, que pretende ser, y lo ha hecho en el último tiempo y lo ha demostrado con bastante elocuencia, un país laico, pero cuando hablamos de países o naciones que están muy marcadas por alguna religión, este debate no solo se complica, sino más bien se censura de alguna manera y queda bien coartado. Bueno, conceptos como no solo el bienestar, la autonomía, porque es muy la autonomía, la capacidad también de respetar a los otros, su propia voluntad. Y cuando hablamos de vida y todo el tema de provida y hablar de varias aristas en relación a eso, no podemos escindirlo de ninguna manera de la muerte. O sea, van de la mano, ¿no? Bueno, así que de estos temas que para muchos siguen siendo tabú, y recuerdo que antes no se hablaba, ¿no?, de suicidio, vamos a hablar con el filósofo y académico, como te lo comentaba, Daniel Löwe. Él es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la UAI, la Universidad Adolfo Ibáñez, en nuestra ciudad, por supuesto, en Santiago. Anteriormente también fue investigador del Centro de Investigación y Filosofía Política de la Universidad Impronunciable de Alemania. Tübingen. Ya, gracias. Tübingen en español, más fácil. Más fácil. Y bueno, y es un académico que además tiene un espectro bien amplio de investigación. Ya vamos a hablar también de otras publicaciones porque también es interesante tu perspectiva. Daniel, bienvenido acá a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Antes de adentrarnos en la publicación y todos los argumentos que nos entrega, nos proporciona para también despejar cualquier duda y ver que es factible poder acceder a la muerte asistida y por supuesto que éticamente también es viable, me gustaría preguntarte tu interés en este tema, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que pareciera siempre ir lento. Y aquí también a mí me pareció, al revisar y leer tu libro, que ahí se me emparenta con la discusión que en algún minuto tuvimos en relación al divorcio, que costó tanto, no es el mismo tema, por supuesto, pero sí con todas las implicancias sociales, ¿no? Y también con lo que hoy seguimos conversando en relación al aborto libre. Sí, de alguna manera vamos atrás muchas veces de las corrientes más progresistas en el mundo, no siquiera progresistas, estamos hablando de derechos civiles, de alguna manera. Ese fue el caso, evidentemente, con el aborto, con la paridad en el estatus de los hijos, el aborto en 3 causales, con el divorcio, ni qué decir. Pero yo diría en este caso, en el caso de la muerte asistida, si bien no tenemos una ley de muerte asistida y la ley que tenemos sobre los pacientes es una que prohíbe, excluye expresamente el suicidio asistido. A pesar de eso, yo te diría que si lo comparamos internacionalmente, son muy pocos los países que tienen leyes de muerte asistida. Esto no significa que sea algo que no va a existir, es algo que progresivamente está existiendo en cada vez más lugares, ¿no? De las leyes oficiales, digamos, antes había prácticas que se aceptaban, pero las leyes oficiales que lo legalizan o no lo penalizan empezaron en el 2002, sí. Y progresivamente son cada vez más los países que están optando por algún tipo de reglamentación de la muerte asistida. Y yo creo que hay buenas razones para suponer que va a seguir creciendo el número de estos países. Y es que si lo miras desde una perspectiva social,
Es fácil darse cuenta que vivimos, por lo menos en este lado afortunado del mundo, en sociedades que tienen expectativas de vida como nunca había conocido en la historia de la humanidad. Y eso significa no solo, evidentemente, que más gente se apronta a morir próximamente, sino que, y de una manera fundamental, que muchas de esas muertes, ya que son personas de cada vez más edad, va a estar acompañado de problemas de salud serios, lo que significa que la muerte de la mayoría de las personas va a ocurrir en un ambiente médico, va a ocurrir conectado a máquinas. La aspiración de la mayoría de las personas, según encuesta, es tener una muerte apacible. Probablemente ese no va a ser el futuro de más de un 5% de las personas. El resto de las personas van a tener muertes más o menos sufrientes. Y si consideramos eso, el otro y el gran elefante blanco en la habitación es evidentemente que un porcentaje creciente, muy grande de la población va a morir en afecto a enfermedades, a condiciones de deterioro, diferentes deterioro cognitivo, etcétera, etcétera, Alzheimer, demencia. Si consideramos eso y simultáneamente consideramos que la generación que hoy en día, digamos, hasta los últimos capítulos de la vida y todas las que siguen después, son generaciones que como nunca antes han tenido la posibilidad de determinar su propia vida. Piensa en lo que es la elección del trabajo que uno realiza, la elección de la pareja, la posibilidad de elegir la procreación por la píldora, etcétera. Nos damos cuenta que es una generación que está acostumbrada a tener control sobre su vida. Y si lo vemos desde esa perspectiva, es evidente que tener control, siendo la muerte una parte de la vida, tener control sobre la vida implica también tener control sobre las condiciones de la propia muerte. La confluencia de esos dos factores, una sociedad que envejece, mayor cantidad de personas que van a morir en condiciones de salud requebrajada y una generación y generaciones que están acostumbradas a ejercer control sobre su vida, yo creo que nos permiten con cierta confiabilidad poder apostar de que las leyes de muerte asistida en este país van a existir y pronto. Daniel, vamos a ir aclarando algunos conceptos y agregar algo que también, por supuesto, está en tu libro a propósito de lo que llamamos literatura comparada, ¿no? Finalmente lo que pasa en otros países, porque hasta el minuto, en este 2024, y corrígeme si me equivoco, solo hay 9 países en el mundo que tienen aprobada la eutanasia, y en la región Colombia lleva la delantera, el 2014. Ecuador tiene una situación particular, ¿no? Donde hay ciertas condiciones para los pacientes para que puedan acceder a la eutanasia. Y tú también has comentado, y también aparece acá, ¿no?, que los Países Bajos comenzaron con justamente esta legalización en el año 2002, pero el suicidio asistido, vamos a aclarar los conceptos, existe en Suiza desde los años 40, ¿no? Donde ahí un tercero facilita los medios, pero no ejecuta la acción. Quiero detenerme en algo que tú señalabas recién, respecto a las expectativas de vida que estamos viendo fuertemente, y sobre todo mujeres, somos más longevas nosotros biológicamente hablando, en el mundo en general y en Chile también en particular, donde hemos visto casos que a lo mejor estadísticamente no son tantos, pero sí llaman la atención cuando nuestros viejos, los adultos mayores, los grandes, como dicen los argentinos, también se están suicidando y terminando con su vida. 1, porque están solos. 2, porque no quieren ser carga para sus familiares, si que estuviesen, y no cuentan con las condiciones mínimas de la sobrevivencia. A propósito de las digamos, jubilaciones, que no tienen nada de júbilo, las pensiones miserables. Y en ese sentido, ahí vuelve el concepto de la autonomía y del control de la propia vida, porque hoy todo está circunscrito al ámbito médico, y médico más bien fisiológico, porque no se habla tampoco del sufrimiento psicológico a propósito de las patologías en salud mental, sino si no tienes una enfermedad que obviamente te implica sufrimiento físico, no hay cura para ello, ahí con todos los casos, vamos a ver el detalle, se puede acceder. Pero estamos hablando de algo que es mucho más amplio. A ver, sí, evidentemente la pregunta de la autonomía es importante en ese caso, pero yo prevendría de seguir el camino usual que siguen los conservadores, ¿no?, que en definitiva consideran que cualquier tipo de muerte asistida es condenable éticamente, pero argumentan indirectamente, porque suponer que la muerte asistida es condenable éticamente
mediante argumentos directos supone en general peticiones de principios religiosos, etcétera, que no son aceptables en esta sociedad. Digo que argumentan indirectamente, que es decir, estamos suponiendo que esta ley va a fomentar o posibilitar la autonomía de las personas, pero en realidad no. ¿Y por qué no? Porque las condiciones vitales de las personas, las condiciones en las que mueren, etcétera, en nuestro país, y por eso nuestro país no estaría preparado para la ley, son tales que en realidad cuando las personas escogiesen morir, escogiesen la muerte asistida en ciertas condiciones, en realidad simplemente estarían escapando de sus condiciones vitales, no estarían decidiendo de manera autónoma. Ese argumento, yo digo, hay que mirarlo con cuidado, porque evidentemente parte de la decisión de la muerte asistida importante refiere al consentimiento, y efectivamente el consentimiento, cuando ocurre en ciertas condiciones de coacción, etcétera, etcétera, se puede dudar acerca de si es tal, ¿no? Y se puede dudar acerca de la autonomía. Ahora bien, yo prevengo de esa interpretación porque creo que son dos cosas completamente diferentes. Una es la justicia o injusticia de las condiciones en las cuales las personas ejercen su autonomía. Otra muy diferente es el ejercicio de la autonomía que las personas hacen en esas circunstancias. Podemos decir sin ninguna contradicción, y yo lo digo, que las condiciones, dadas las pensiones, como tú dices, la atención en salud, la soledad, que no es menor, la soledad, hay 2 países en el mundo que ya tienen ministerio de la soledad, Japón y el Reino Unido, etcétera, etcétera. Puedes decir sin contradicción, digo, que por una parte las condiciones en que se ejercen la autonomía de esta y otras decisiones es injusta y que debemos cambiarla, y simultáneamente decir que las personas tenemos un derecho a determinar las condiciones y el momento de nuestra muerte. Son 2 rieles que van separados, y nada nos lleva de una manera razonable a suponer que una de las argumentaciones depende de la otra. Podemos argumentar a favor de la muerte asistida y de unas mejores condiciones de vida, digamos, para la vejez y para el tratamiento del dolor, etcétera, etcétera, pero no podemos hacer depender la muerte asistida de la existencia de una ley previa que mejore las condiciones sociales de toda la población, que mejore el trato del dolor, etcétera. Porque ahí la pregunta es, bueno, ¿y a qué estás condenando entonces a todas las personas mientras no hay esas leyes fantásticas que van a evitar el dolor, que etcétera, etcétera, y no hay una ley de muerte asistida? Las estás condenando a muertes dolorosas, muertes sufrientes y muertes que en la mayoría de los casos se oponen a las convicciones profundas de las personas. Exactamente. Aprovechemos para que la gente también comprenda, sobre todo cuando aparece en términos legales, en ciertas situaciones que se comunican a través de la prensa, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. Sí, esto es importante porque en estos debates hay una gran confusión conceptual, y yo diría que no es una confusión gratuita, sino que se remonta a que muchos autores, muchos defensores o críticos de la eutanasia, suicidio asistido, tratan de ganar las discusiones por secretaría, es decir, definiendo los conceptos como les conviene para avanzar sus puntos de vista. Yo creo que en vez de hacer una lucha de palabras, en este caso, el ejemplo más claro es dignidad, que se interpreta para los 2 lados con conclusiones diferentes, en vez de hacer una lucha de palabras, tenemos que fijarnos en los fenómenos y luego denominarlos de alguna manera. Y si sigues esa línea, probablemente una de las maneras más razonables de distinguir los diferentes fenómenos asociados a la muerte asistida es caracterizarla mediante 2 elementos que comparten las formas de muerte asistida. Una es la intención letal, es decir, la intención debe ser causar la muerte. Otra es la causalidad letal, es decir, el medio que se escoge causa efectivamente la muerte. Prácticas en que coinciden esos 2 elementos son eutanásicas en sentido amplio. Eso es lo que se llama muerte asistida. Sí. La muerte asistida tiene 2 posibilidades. Una es la eutanasia en sentido estricto, intencionalidad letal, causalidad letal, y la agencia es de un tercero. Por ejemplo, un médico cuando aplica una inyección letal. Y el otro es muerte asistida, intencionalidad letal, causalidad letal, pero la agencia es de la persona misma con la asistencia, ayuda de un tercero. Por ejemplo, Suiza, lo que hablamos de Suiza. Por ejemplo, cuando un médico prescribe una droga letal para un paciente que el paciente mismo toma, o le prepara un cóctel letal. Esas son los tipos de fenómenos, ¿no? Si los describimos.
Daniel, también cuando hablamos de los casos específicos donde se puede acceder a la muerte asistida, y vemos nuestro país es una manera bastante restringida, ¿no? Está condicionado a un diagnóstico de enfermedad terminal para la cual no hay cura, que genere además sufrimiento no aceptable para el paciente, debe ser certificado por 2 médicos especialistas para personas mayores de 18 años, y hay un gran debate, se excluye por lo tanto a los menores de edad, tiene que estar en pleno uso de sus facultades, no cabe, como lo mencionábamos hace un ratito, el sufrimiento psicológico ni personas con enfermedades neurodegenerativas, y expresar una y otra vez de forma razonable, coherente, reiterativa, esta voluntad, ¿no? En que no haya equívoco, y ni estar sujeto a presión. Y la persona debe contar con la ciudadanía además o residencia permanente, y se excluye además a las personas mayores de edad que no desean seguir con sus vidas, como lo habíamos comentado. Es parecido a lo que sucede en Ecuador, que donde también tienen una situación de constitucionalidad especial. En realidad no me quiero detener en Ecuador, pero quiero también pensar un poco en sociedades como las nuestras, donde supuestamente estamos permitiendo una autonomía, pero todo dependiendo del paternalismo de la sociedad, y ni siquiera del mundo médico, sino de un Estado, finalmente. A ver, lo que mencionas no es la ley que hay en Chile, esa es la propuesta de ley. La propuesta, sí, perdón, la propuesta de ley, claro. Lo que tenemos en Chile desde el año 2012 es la Ley sobre los derechos y deberes de los pacientes, que reconoce el consentimiento informado, es decir, reconoce la autonomía de las personas, de los pacientes, para negarse a cualquier tipo de tratamiento, lo que significa en sentido estricto poder negarse a comenzarlo. Sí. O poder exigir su interrupción en cualquier momento, aunque ello implique la muerte. Es decir, se reconoce la autonomía de las personas, como por lo demás en la mayoría de los países occidentales. La muerte, el consentimiento informado es parte de la práctica médica, claro, y es reconocido por la bioética en general. Que es como dejarse morir, ¿no? Bueno, si está sujeto... digamos, con la claridad, porque obviamente todos nos vamos a morir, pero me refiero a rechazar el tratamiento. O sea, puedes estar en desacuerdo con el fin del tratamiento, por ejemplo, una extensión de la vida que no te parece razonable. Claro. Y puedes estar también en desacuerdo con los medios que se utilizan. Sí. Esto no solo refiere a enfermedades terminales. Piensa, por ejemplo, el caso típico de los testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusiones de sangre, aunque ello implique la muerte. Evidentemente no se están negando al objetivo del tratamiento, podemos suponer que quieren seguir viviendo, pero les parece que los medios que se utilizan son insoportables. Sí. Reconocemos en nuestra legislación ya la autonomía de los pacientes en esos casos, como muchas legislaciones digo, pero esa ley del 2012 excluye explícitamente cualquier aceleración artificial de la muerte. Es decir, excluye la muerte asistida y excluye en cualquiera de sus formas, digamos. Hay interpretaciones conservadoras de la ley de acuerdo a las cuales excluiría mucho más, pero no me voy a meter en eso. Y bueno, la propuesta de ley lo que hace efectivamente, la modificación de esta ley del 2012 propuesta, sí posibilitaría la muerte asistida en casos delimitados, que son los que tú mencionas, ¿no? Sí. Esos son los casos que tú mencionas. Que es como el aborto en 3 causales, bastante restringido de alguna manera. Bueno, yo te diría que son los casos típicos los que están en esta ley, ¿no? Son los casos típicos, lo que no implica negar que hay muchos otros casos y que son casos muy importantes que esta ley no cubriría. Ahora, esta ley no ha sido votada, digamos, así que ni siquiera es ley. Sí, sí. Es por una propuesta de modificación de la ley del 2012, eso es todo. Y yo pienso que es importante también hacerse cargo de los otros casos. Los otros casos son importantes. Estamos hablando de casos que son mucho más complejos. Yo los trato en un capítulo separado del libro. Son casos más duros, que son los casos que refieren a infantes, niños pequeños, menores maduros, un caso fundamental, ¿no? Que son adolescentes que todavía no son mayores de edad, no podemos suponerles autonomía, y simultáneamente tenemos buenas razones para pensar que sí pueden hacer uso limitado de su autonomía, es decir, hay que escucharlos de buena fe en esos casos. Personas sujetas a enfermedades de sufrimiento psicológico, personas de edad que deciden dejar de morir, lo que habría aceptado el derecho romano, se le llamaba tedio vitae, aburrimiento de la vida, he vivido suficiente. Personas con enfermedades mentales, psicológicas, sujetos a condiciones mentales, psicológicas, esquizofrenia, depresión, etcétera, etcétera, etcétera.
y bueno, esos son los casos más difíciles, ¿no? Los casos más complicados. Y yo creo que esos casos son efectivamente más complicados, lo que no implica que no haya que tratarlos, sino que justamente porque son complicados hay que legislar acerca de ellos, pero la resolución que se dé en cada uno de ellos tiene que ser particular, digamos, a las condiciones específicas de la situación. Los otros casos evidentemente complicados son los del cuando hay minusvalías mentales severas. Ese es el otro caso muy complicado. Vamos a seguir conversando con el autor de este libro, Cómo y cuándo morir, una ética sobre el fin de la vida, del autor Daniel Löwe, que tiene muchas implicancias, también nos entrega además distintas visiones, muy buenos argumentos para de alguna manera demostrar que sí es viable este proyecto de ley sobre la muerte asistida, la eutanasia o el suicidio asistido, como también él ejemplificaba, ¿no? Y explicaba la diferencia. Vamos a una breve pausa, ya regresamos a Frecuencia Pública. Estamos de vuelta en Frecuencia Pública conversando sobre este tema que me parece vital y tal como también lo señala su autor, el autor de Cómo y cuándo morir, una ética sobre el fin de la vida, no solo es urgente o importante, sino urgente, eso es lo que quiero subrayar, por toda la situación también demográfica que estamos viviendo y los avances que esperamos que podamos tener también en una sociedad que siempre está mirando el modelo económico de otros países en términos de querer ser más progresistas y poder avanzar y ir hacia lo que llamamos desarrollo, pero como que en estos temas, como tú bien señalabas, quedamos más rezagados, ¿no? Lo que también ahí está en el ámbito ético y teñido también, por supuesto, de implicancias religiosas. Tú también has compartido algo que son datos igual del 2021, pero no creo que haya cambiado tanto, quizás incluso ha subido la aprobación o el estar a favor de la eutanasia y la muerte asistida en nuestro país, que ya estamos hablando de un porcentaje amplísimo, el 72%. Y desde el Colmed, desde el Colegio Médico, ¿no? También es bastante alto el apoyo. Y en ese sentido uno también se pregunta por ¿cuáles son los grandes peros en nuestra sociedad? A propósito también de este concepto que se usa mucho en el aborto y explícanos también aquí cómo aplica la objeción de conciencia, a propósito también del juramento hipocrático y que justamente lo que busca es salvaguardar o ayudar a la sobrevivencia, a la vida, a las mejores condiciones, pero no podemos, y tú como filósofo también lo sabes mejor que yo, separar la vida de la muerte. Es parte del mismo ciclo, es la otra cara de la misma moneda. A ver, para partir por lo penúltimo, digamos, la objeción de que todas las leyes en todos los países que reconocen formas de muerte asistida reconocen la objeción de conciencia, evidentemente. Y hay buenas razones para hacerlo. Yo también estoy a favor de la objeción de conciencia personal en todos los casos. Si el argumento para poder decidir acerca del fin de la propia vida se remonta parcialmente a la autonomía, es decir, a querer vivir y morir de acuerdo a las propias convicciones fundamentales, entonces el mismo argumento, exactamente las mismas bases, son las que están las que hablan a favor de la posibilidad de eximirse por razones de conciencia, no querer participar en una actividad que atenta contra nuestras creencias vitales. Pero es personal, no es de una institucional. A ver, ese es el caso. Todas las leyes reconocen esta objeción de conciencia individual, como digo, personal. La pregunta que yo no trato en el libro, lo trato andando al pie de página solamente, lo he tratado en otro libro, que es el de multiculturalismo que salió el año el de pasado. Las 800 páginas. Así es, en el Fondo de Cultura Económica, el 2023 salió, que es el de la objeción de conciencia institucional. Y ahí el asunto es más complicado y seguramente son muchas las consideraciones que hay que tomar en cuestión. Pero es un tema diferente. Digo que en definitiva, la legislación que optemos por la muerte asistida no se decide en la pregunta, en cómo contestemos a la pregunta acerca de la objeción de conciencia institucional, que admite respuestas variadas y respuestas de diferente tipo. A mí me gustaría saber, porque creo que cuando uno indaga en las distintas aristas,
sobre una temática que es compleja, y es compleja porque ha sido tabú, porque la hemos acallado históricamente. Así lo hicimos también mucho tiempo con enfermedades que hoy es una de las principales de las muertes del mundo, en Chile también, como el cáncer, ¿no? ¿Te acuerdas que se hablaba algo así como, estoy parafraseando, una triste enfermedad, una agonía, algo así, pero no se hablaba de cáncer. Hoy también la palabra suicidio cuesta incluso nombrarla para algunos porque y hablar el detalle en un caso en específico cuando sale en la prensa, porque podría ser, digamos, comillas, contagiosa, o sea, sobre todo con los altos índices que hay en nuestro país de problemas a la salud mental y depresión e intentos, tanto en la población juvenil o adolescente como en los adultos mayores. Entonces hay todo un tema ahí con el nombrar. Y tú al escribir este libro y adentrarte en este tema y hacerlo nuevamente visible, siempre me imagino que debe haber un interés también ahí, no solo profesional, sino también personal, ético, para ponerlo en el debate. ¿Qué es lo que a ti te duele de este tema que no sé, o te enoja también en base a estos comillas, no ni siquiera comillas, falsos argumentos que no tienen peso a propósito de las disputas? ¿Qué es lo que te pasa que tú dices, yo necesito escribir de este tema para que nuestra sociedad despierte también? Sí, efectivamente es un libro que yo sentí, como no había sentido otros libros, de manera urgente, como una urgencia, y es porque pienso que efectivamente cada uno de nosotros debería poder tener la libertad para, por lo menos en ciertas circunstancias, poder acabar con su vida en las mejores condiciones posibles. Creo que esa es una libertad fundamental, es un derecho fundamental, es un derecho que no se distingue de otros derechos fundamentales que aceptamos, es simplemente una expresión más de ellos, ni siquiera es un derecho nuevo, es simplemente una expresión de ellos. Y pienso que en sociedades plurales, en democracias liberales, como es la sociedad chilena, sociedades modernas, en las cuales conviven personas con diferentes concepciones del bien, diferentes estilos de vida, etcétera, etcétera, resulta profundamente inmoral, en sentido estricto, tratar de imponer una condición una concepción acerca de lo que es una buena vida y una buena muerte, impidiendo a las personas ejercer la libertad para acabar con su vida de acuerdo a sus propias convicciones fundamentales. Los dos conceptos fundamentales en la muerte asistida, y después voy a hablar un poco del suicidio, a mi juicio, son la autonomía y el bienestar. Esos son los dos conceptos de los cuales las leyes normales, o dicho de otra manera, mediante los cuales se puede argumentar a favor de la muerte asistida en condiciones normales. En las condiciones normales que admiten las leyes, que son aquellas en las que hay una merma considerable de bienestar, enfermedades terminales, etcétera, ¿no? Y considéralo así, en nuestra sociedad que es liberal, le reconocemos a todas las personas derechos y libertades fundamentales para organizar su vida como estimen. Es decir, ninguno de nosotros se sentiría bien si recibiese una notificación ministerial que nos dijese con quién nos tenemos que casar, que nos dijese lo que tenemos que estudiar, etcétera. Y eso lo reconocemos evidentemente. Somos mi decisión, soy autónomo al respecto. Pero cuando se trata de las preguntas sobre el fin de la vida, entonces de pronto ya no reconocemos la autonomía. Ahora bien, podemos pensarlo así. La muerte asistida lo que hace es justamente evitar que vivamos el último capítulo de nuestra vida. En ese sentido es una pregunta acerca del modo como queremos vivir. Cómo queremos morir es una pregunta acerca del modo como queremos vivir y cómo no queremos vivir. Y en ese sentido no hay ninguna razón en principio, para no extender la autonomía también a esos casos. Si a eso le sumas que ese último capítulo de la vida está marcado por condiciones deficientes de vida, condiciones que las personas mismas, desde su propia perspectiva, consideran que hacen que la vida no sea valiosa de ser vivida, condiciones que a su vez muchas veces son objetivamente malas, entonces la muerte en ese caso, decidida voluntariamente, no nos perjudica en sentido alguno, sino que nos beneficia. Creo que es fundamental reconocer a las personas la posibilidad de acceder, al menos en esas circunstancias, a la muerte. El suicidio, como vimos, la muerte asistida tiene dos variables, ¿no? Una es la eutanasia en sentido estricto, la otra es el suicidio asistido, ¿no? Sí. El suicidio asistido en las condiciones descritas
se recurre exactamente a las mismas dos, a los mismos dos conceptos fundamentales. Lo puedes ver así. Podemos preguntarnos, mucha gente lo ha dicho, la tradición ha dicho, el suicidio es una parte, es un modo, es un autoasesinato, digamos, suicidarse a sí mismo, ¿no? El suicidio es un modo de matarse a sí mismo y por lo tanto debe ser condenado tal como lo es el asesinato. Así lo dijo San Agustín y mucha otra gente, ¿no? Pero si vas a la pregunta, vas a lo que está de fondo, te das cuenta que no es así. Porque ¿qué es lo malo en el asesinato una vez que dejamos de lado los argumentos más bien teológicos que no podemos compartir todos? Y lo que es criticable es que viola la autonomía de las personas. Exacto. La estás matando contra su voluntad. Y por otra parte, que estás damnificando seriamente su bienestar, le estás quitando la posibilidad de tener bienestar. Esos son los dos conceptos. Y nuevamente, si vas a estos casos de suicidio asistido, te das cuenta que no aplican porque la autonomía es de la persona misma, que el tercero ejecute la acción como el suicidio asistido es simplemente un modo de realizar la autonomía de la persona. Y si el bienestar está menoscabado, enfermedades terminales, etcétera, etcétera, entonces esa muerte, entonces tampoco aplica el otro concepto por el cual el asesinato era moralmente reprochable. Así que son cosas completamente diferentes, y los casos fáciles, a mi juicio, es cuando efectivamente autonomía y bienestar menoscabado van de la mano. Los casos más complicados, y esos son los casos de suicidio o de suicidio asistido, pero no por razones médicas o del ámbito médico, son aquellos en los cuales solamente va la autonomía y no el bienestar. Es decir, cuando una persona autónomamente decide acabar con su vida, aunque no hayan mermas importantes de bienestar. Esos son los casos más complicados, ¿no? El tema es cuál es ese bienestar, ¿no? Porque ¿quién somos nosotros para enjuiciar? Yo considero que el Claro. bienestar se considera desde la primera persona, cada cual tiene que Exacto. tiene que ver si su vida es suficientemente valiosa de acuerdo a sus propias valoraciones. Y bueno, en el caso del suicidio uno podría decir, bueno, es la decisión autónoma de las personas. Lo que se discute es si efectivamente es autónomo. Y hay gente que dice no, que alguien quiera acabar con su vida no se puede entender como autonomía porque nadie razonable querría acabar con su vida, entonces es una patología y están enfermos. Y Claro. ese es el modo como se trata hoy en día el suicidio, que no es el modo como se ha tratado históricamente, ¿no? Yo considero que eso no es así necesariamente. Considero que hay suicidios racionales completamente y que incluso en el caso de algunas patologías mentales todavía podemos hablar de autonomía para el suicidio, que es algo que reconocen por lo demás algunas legislaciones. Bélgica, los Países Bajos, Canadá en marzo, abril tenía que el Parlamento que decidir si su ley de muerte asistida se extiende también a personas con enfermedades mentales, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Creo que son decisiones importantes y creo que bajo ciertas condiciones más exigentes, ciertamente se puede hablar de autonomía para acabar con la propia vida en el caso de ciertas enfermedades mentales, sí. Daniel, y cuando hablamos del suicidio a secas, ¿no? A propósito de lo que acabas de señalar, cuando alguien decide por su propia autonomía, por supuesto es casi redundante, considerar que su vida no la satisface, que no quiere más, etcétera, por los motivos que sea. Y no típico que uno escucha, no sé, en una situación incluso social, que puede ser, digamos, muy light la situación, se emiten juicios como cobarde, se habla mucho del daño que le hace obviamente a todo el entorno, en este caso familiares, qué sé yo, ¿no? Creo que la cobardía es uno de los conceptos que aglutina mucho de esos juicios. Me imagino que te ha sucedido conversaciones del tipo, con todas las bases también digamos, argumentativas que tú cuentas. ¿Qué le dices a esa persona en relación, o qué te pasa a ti cuando dices, no, pero es que cobarde, se suicidó? Bueno, sí, pues, ni siquiera es pobrecito, pobrecita, es, no se la bancó, qué sé yo, ¿no? Sí, es efectivo que el suicidio provoca reacciones muchas veces destempladas y furibundas y acusativas, etcétera, etcétera, en los que sobreviven, digamos, a la muerte del que acabó con su vida. Yo diría que hay que entender qué es lo que se expresa en el suicidio de una manera general. Lo que se expresa es la idea, la decisión de que todo aquello que la vida tiene para ofrecernos ya no vale la pena. Es una situación en un cierto sentido dramática
Y hay que reconocer el dramatismo de esa situación y hay que reconocer cuán difícil es la vida para todas aquellas personas, citando un poema, a las cuales las vidas les quemó el corazón, el hígado y el buen corazón, digamos. Son situaciones dramáticas y conceptos como cobardía, etcétera, etcétera, no querer enfrentar el mundo, etcétera, están absolutamente fuera de lugar. En el mejor de los casos expresan algo así como una falta de reflexión al respecto. En el peor de los casos reflejan simplemente indolencia y una falta de inteligencia y conocimiento de la vida. Simplemente creo que hay que respetar las decisiones suicidas. Hay que respetar a los suicidas en el sentido de que no tenemos que estar haciendo juicios acusatorios. No sabemos cuán infernal puede llegar a ser la vida para una persona, de modo tal que decida acabar con ella. Y si lo miras históricamente, esta condena del suicidio que tenemos hoy en día no ha sido siempre así, o ha sido diferente. En el mundo clásico, el suicidio se consideraba que éramos parte de la sociedad y entonces nos debíamos a la sociedad, y en ese sentido el suicidio podía ser correcto o incorrecto de acuerdo a las condiciones, ¿no? De acuerdo a las condiciones. El derecho romano permitía el suicidio, no lo prohibía, digamos, pero sí lo prohibía cuando lo que lo motivaba era escapar de una deuda adquirida o de un juicio y de la responsabilidad correspondiente. Posteriormente, sobre todo con la platonización del cristianismo, se empezó a considerar que el suicidio era, un pecado. Efectivamente, un crimen contra Dios. Después se pasó a considerar que el suicidio en realidad era un crimen, simplemente, y la criminalización de los suicidas es algo hasta bastante reciente, digamos. Ahora, es social, porque... No, era legal hasta hace poco. No, pero lo que te quiero decir, claro, en el intento por una persona que se suicida, digamos, hasta 1850 el intento de suicidio era penado con la pena de muerte en Inglaterra. No, sí, te quiero decir que finalmente es el intento, porque obviamente una persona que se suicida escapa de todo, está libre de aquello, claro, no digo el intento, por supuesto. Sí. Hasta 1950 se criminalizaba con multas y con cárcel el intento de suicidio en Inglaterra, hasta 1800 y tantos con la pena de muerte, es decir, el intento de suicidio fallido, la respuesta estatal era colgar a la persona. Qué absurdo, qué paradoja también, ¿no? Así es. Y bueno, y después de eso, entonces, como te decía, pasó a considerarse ya no un crimen, sino que una enfermedad mental. Y hoy en día la posición prevalente, digamos, en el mundo médico es que el suicida en realidad está afecto a una patología y por lo tanto no lo podemos considerar como autónomo y por lo tanto lo podemos internar involuntariamente, etcétera, etcétera. Ese es el modo como se tiende a considerar hoy en día, ¿no? Incluso la Iglesia Católica ha cambiado su consideración del suicidio, ¿no? De considerarlo un pecado y por lo tanto negarle al suicida la sepultura en terrenos, en tierra sagrada, digamos, y las ceremonias, digamos. Hoy en día lo pasa a considerar igual que lo ha hecho la medicina, como un acto patológico, y por lo tanto no se le niega la sepultura, sino que se deja en manos de Dios la respuesta que tome. Esa es la posición oficial de la Iglesia Católica, que muchos sacerdotes no tengan idea de eso, es otro punto, digamos. Por último, pensando en este proyecto de ley, que sí, yo lo di por hecho porque se me escapa ahí el deseo, ¿no? De finalmente de seguir avanzando con estos derechos. Tú hablabas, ¿no? De que esto obviamente está en stand-by. Muchos temas están en stand-by hoy en la discusión legislativa. En octubre, me parece que el 2022 fue la última vez que se repuso ahí en el Congreso, pero no quedó mucho más que en esa instancia. Y cuando estamos viendo temas que también están más relacionados quizás con el bolsillo, no solo con la seguridad, con la sobrevivencia, literalmente con la sobrevivencia, ya sea económica, social, bueno, en el espacio público. Estos temas evidentemente que han rezagado, aunque parafraseando a la presidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola, se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Eso es algo que sabemos. Que nosotros somos muy reactivos y solemos tener catástrofes o dramas o hechos de mucha connotación pública para considerar un tema, lamentablemente, para decirnos cargo de, qué mal que estamos, miremos un poquito más allá. Te pregunto, ¿qué expectativas, qué esperanzas tienes de que se pueda retomar este tema en Chile?
por dónde también podría ir el retomar este tema. Las mismas visiones que tienes tú u otras personas del mundo, no solo académico, pero que también pueden asesorar, o del mundo médico, del mundo filosófico, que obviamente también está la academia, que puedan aportar a esta mirada tan sesgada y tan pequeña que muchas veces tienen nuestras autoridades. A ver, sí. Yo partiría señalando algo que ya señalaste tú al comienzo, que es una característica de nuestro sistema político y de nuestras autoridades políticas, aunque una característica que está cambiando bastante en los últimos tiempos, es que hay una diferencia, un hiato, una distancia enorme entre una población moderna, de un país democrático, que tiene estilos de vida y consideraciones diversas acerca de lo que es vivir bien, y una clase política que tiende a ser profundamente conservadora. Eso es lo primero, ¿no? Si lo quieres dividir no es exacto, digamos, pero si quieres trazar una línea de posicionamientos políticos, probablemente las posiciones más proclives a la muerte asistida las encuentras Pero sabes que no, yo lo diría de otra manera, las posiciones más contrarias las encuentras en la derecha conservadora. Hay mucha gente de derecha que evidentemente está a favor, el 72% de las personas de este país están a favor, y no hay un 72% de gente de izquierda en este país, digamos. No. Así que eso, sí, no pasa por eso. Eso es evidente. Ahora bien, ¿qué posibilidad? Sí, porque, entre paréntesis, esta es una pregunta mucho más fácil que la pregunta acerca del aborto a la que te referías, ¿no? Porque la pregunta del aborto, porque es un tercero. Hay un tercero involucrado. Exacto. Y la consideración que tengas acerca de ese tercero repercute en el modo como lo consideres éticamente. Aquí no hay un tercero involucrado, eres tú mismo. Es una pregunta infinitamente más fácil que no despierta y no debiese despertar las mismas suspicacias, ni los mismos resquemores, ni las mismas críticas que el aborto. Es una pregunta infinitamente más fácil, refiere a nuestra propia vida. ¿Qué posibilidades hay de avanzar con esta ley hoy en día? Bueno, como tú bien decías, en Chile tenemos esa maldición de que las leyes se hacen con nombres propios, ¿no? Tiene que pasar algo dramático, digamos, para que se ponga en movimiento nuestro sistema político para responder, digamos, a una cierta presión que se supone en la ciudadanía y hacer una ley que tiene un nombre propio, digamos. Es una cosa espantosa, digamos. Las leyes no deberían tener nombres propios en ningún sentido. Y deja entrever de alguna manera cuán reactivo es nuestro sistema político, como tú decías. ¿Qué posibilidades hay de avanzar? Yo creo que hay bastantes, pero evidentemente depende mucho de las condiciones políticas. Y las condiciones políticas hoy día son raras. Y esto no tiene que ver con mi libro, pero evidentemente si el gobierno quiere avanzar con alguno de sus proyectos, necesita la aquiescencia, el apoyo, o por lo menos el no rechazo de la derecha más conservadora también. Y evidentemente no va a poner un proyecto de eutanasia mientras quiera conseguir el apoyo para las otras leyes. Ahora bien, como lo más probable es que este gobierno no pueda conseguir ninguna de los proyectos, ninguna de las leyes que desea, yo creo que es muy probable que se retome el proyecto de eutanasia, porque ese es uno que ciertamente tiene apoyo popular y que se va a lograr. Y ya que les gusta hablar de legado, sería un buen legado para este gobierno, porque no hay ningún otro. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Daniel Löwe, el filósofo académico, autor de este libro que vemos ahí en pantalla y que pueden conseguir a través de Paidós. ¿Cómo y cuándo morir? Una ética sobre el fin de la vida. Muchas gracias. Que tengas lindo fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Chao.